el segmento anterior. La platica. Lo de la plata, pero lo que tú hablabas de acuerdos, ¿no? con el tema salarial. Mira, yo declaré no hace mucho tiempo que en Venezuela, y creo que lo dije en la Cámara, en un debate que tuvimos allí, yo dije que en Venezuela a partir de ahora todavía hay que pactarlo, es decir, diálogo político. Y lo sostengo. Yo creo que el gobierno tiene que dialogar más. El gobierno en esos puntos que son complicados, que son unos puntos en que está la desesperanza, en que se requieren respuestas, que como no, sabemos que tenemos un problema donde no hay normalidad internacional, que tenemos un problema complejo internacionalmente, sanciones, etcétera. Bueno, frente a eso, el gobierno tiene que dialogar con esos factores, con esos agentes sociales, para buscar acuerdos y darle una solución a un problema que parecería para la gente que no la tiene o que hay un engaño por delante. Entonces, yo lo que he recomendado es que hay que pactarlo todo, hay que debatirlo, hay que abrir el diálogo social, el diálogo político, la democracia ciudadana, Kiko, que es muy importante. Entonces, yo creo que es un momento en el cual el gobierno tiene que dar un paso de diálogo con estos agentes, con estos factores sociales que exigen sus reivindicaciones con la absoluta verdad que tienen, ¿no? Hay que ver la precariedad del salario que hay. Bueno, tenemos también una precariedad de ingresos, bueno, pero pueden haber acuerdos en la cual se puede llegar a un punto para resolver o iniciar la solución de ese tipo de problemas. Se pueden limitar gastos en algunas cosas, no sé, sí, yo creo que hay que sentarse, hay que dialogar. Fíjate, uno no entiende cómo el gobierno, que salió de momentos difíciles, tanto en lo político como en lo económico, se queda varado frente a situaciones que más bien lo ayudarían. El encaje legal. Eso no tiene sentido, porque eso lo pusiste cuando estaban las divisas, qué sé yo, y el efectivo para controlar la inflación. Pero ya la situación no está. Más bien ahora, con estos temas que estamos, no hay plata, el crédito sería, imagínate tú. Claro, porque tienes castrado a la banca, claro, que es la banca te ayuda, es una palanca, claro, de poder llevar el crédito a distintos niveles de la población, la cual te ayudará muchísimo. Sobre todo los sectores populares. Claro, y porque además vas a generar producción, ¿no? que es importante. Yo creo que ahí también tiene que haber un acuerdo, un diálogo con la banca y ver hasta dónde se puede mejorar el tema del encaje que permita que puedan ir los créditos a la población, que no lo hay. Bueno, todas estas cosas las que te decía, Kiko, y ahora se prevé que, bueno, primero en este primer semestre tuvimos un crecimiento del 12%, y se prevé todavía que finalizaremos este año con un crecimiento del 12%, y con unos ingresos sobre los 30.000 millones de dólares. Eso es lo que dicen todos los expertos, todos los especialistas. Bueno, ese recurso, ¿cómo se reparte? ¿Cómo se redistribuye en una economía precaria como la que tenemos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que sin duda alguna el primer paso lo tiene que dar el gobierno, ayudar en esa dirección. Pero fíjate, hablando aquí como los locos, Manuel Rosales ha venido diciendo que Manuel Rosales viene variando, ¿no? Él se viene moviendo, porque yo estoy convencido que Manuel Rosales nunca creyó en el interinato ni nada de eso, sino que bueno, era una circunstancia. Sí. Pero fíjate, bueno, quién sabe, Rosales, ¿no? A lo mejor llegó a creer en algún momento dado, que venía una invasión. Que venía la invasión, exacto. Sí. Mira, pero él ha venido proponiendo que los dineros que están afuera se utilicen para electricidad, salud, etcétera. Bueno, pero fíjate, este tema de los maestros, se pudiera utilizar esos recursos para mejorar las condiciones de vida de alguien que lo necesita, es justo y el país lo reclama, bueno, y es vital para el desarrollo. Fíjate tú, en mesa hay dos propuestas, en esto que llaman México, ¿no? Esa es una propuesta de Rosales de 7.200 o de 7.500 millones de dólares. Básicamente él plantea para servicios públicos, es lo que le leí por allí. Y
La mesa social, creo que así le llaman en los diálogos de México. Las que se reúnen en la Embajada de Francia. La que se reúne en la Embajada de Francia. El gobierno llevó una propuesta de 30.000 millones de dólares para acometer un conjunto de temas, no solamente tiene que ver con los servicios públicos, sino en políticas sociales, etc. Hubo una contrapropuesta del G4, creo que, no sé... ¿De los americanos o del G4? Creo que el G4, y quizás ahí mezclado con los americanos, de algo como de... no llegaba a 500 millones de dólares, algo así fue. Pero bueno, ahí no tengo clara la cifra. Pero ¿dónde se tranca? Se entranca en quién administra. Bueno, ahí tienes tú que si hay voluntad política, eso se pudiera resolver. Bueno, hay maneras de control social. Hay mil maneras, lo que tampoco... Y tú puedes invitar a la sociedad civil, a que te dé la gana, decir algo que a lo mejor que vigile. Yo voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a alguna gente, ¿no? Y que, bueno, pueden decir, pero me parece que soy responsable cuando lo digo. Lo que no se puede pretender es que el Estado esté ausente del manejo de ese dinero. Sí, claro. Bueno, no puede ser. Entonces, no, que sea Naciones Unidas. Bueno, yo con mucho respeto con Naciones Unidas, pero está bien. Pero con el Estado. Pero con el Estado. Entonces, es un problema de Maduro, es un problema exacto, hay instituciones y hay instituciones que tienen que manejar. Si no es imposible, si no, no olvidemos que cuando tú le confías eso a una entidad distinta al Estado, fuera del país, bueno, ¿cómo controlas eso? Eso tampoco tiene control, eso es más complicado. Recordemos en el intercambio de alimentos, de petróleo por alimentos, que hubo una oportunidad, bueno, con Irak y bueno, mira todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema de fondo, Kiko, y es que esta locura que hubo en Venezuela con el gobierno interino, eso fue un desastre y ha sido un desastre para Venezuela. Por eso cuando nosotros nos empeñamos en que tuviéramos elecciones parlamentarias en diciembre, el 6 de diciembre del 2020, tener una nueva Asamblea Nacional, el objetivo principal estratégico que teníamos nosotros era anular la dualidad de poder, es decir, anular el gobierno interino, porque el país estaba paralizado. Hoy sigue ese gobierno interino, pero no con la fuerza que tuvo para ese momento. Ya el país se destrabó, regresó la constitucionalidad a la Asamblea, bueno, y hay una cantidad de reformas importantes, nuevas leyes, en fin, estamos reinstitucionalizando el país. Y el país está en otra dinámica absolutamente distinta. Yo pudiera decir hoy que tenemos una normalidad política que no está ya basado en el conflicto, ya el conflicto... Te le bajó volumen. Sí, pero fue importante esa decisión. Y ahora sí, tenemos un problema todavía que no tenemos normalidad internacional y eso es otro asunto que deberíamos resolverlo con una nueva, un nuevo diálogo en el país, en Venezuela, muy incluyente. Pero eso te iba a decir, porque el diálogo de México es un diálogo de los americanos con el gobierno y los representantes que ellos tienen aquí. Pero no está el país, no está la sociedad, por eso también he venido planteando la necesidad de cerrar México, cerrarlo bien, porque hay que ser agradecido con México y con los países que y todo diálogo termina siendo bueno. Y que termina, así sea defectuoso. Sí. A México se puede ir para cerrarlo bien, yo diría validando lo que los dos gobiernos, Estados Unidos y Venezuela, han acordado en materia energética. Hay ya unos preacuerdos energéticos que ojalá que se validen en México, se regresa a Venezuela y Venezuela se abre un diálogo no a partir del conflicto, sino a partir de la economía, por ejemplo. Pero fíjate, sobre el conflicto, fíjate, uno de los problemas del conflicto es que la democracia tiene que funcionar. Entonces tú ves que el TCJ agarra y se mete en las elecciones de humanidades, donde perdió el gobierno, entonces se mete ahí. Pero el TCJ tiene parada cantidad de elecciones gremiales, etcétera, porque se utiliza el TCJ para resolver problemas de la política, pero no debería ser así. No debería, no. Porque para que haya estabilidad jurídica tiene que haber constitución y leyes que se aplican, criterios jurídicos por encima de la política. Pero aquí no es, y se hace una y otra vez, y eso ameritaría una reforma constitucional
para que eso no ocurra más. Eso lo vamos a hablar cuando regresemos, porque ya los